Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Una serie muy linda que es Llamados a la Conquista. ¿Cuántos han sido ministrados por estas charlas? Cierto que ha sido muy lindo el libro de Josué, porque estamos estudiando el libro de Josué. Y algo que yo recordaba esta semana, yo- cuando yo tenía más o menos 6 años, 5 o 6 años, había una serie en televisión que se daba los sábados a las 7 u 8 de la noche y hablaba historias de la Biblia. No sé si alguno la vio aquí. ¿Recuerdan sábados 7, 8? Y era algo muy lindo porque, aunque en mi casa nadie era, es más, yo lo veía en la casa de mi abuela porque mi papá me dejaba todos los fines de semana allá. Y nada que ver con la vida cristiana, pero mira que esa semilla que fue puesta en mi corazón nunca se borró. Y ya era mi programa favorito. Sí, yo sabía que sábados 7, 8, después de una hora de sábados felices, seguía ese programa y yo no me lo perdía. Y relataban historias de la Biblia. Y dentro de esas historias está la historia que les voy a contar hoy. Y fue volver a recordar eso, pero yo les digo a ustedes algo, lo que uno le siembra a un niño nunca se olvida. Las enseñanzas que uno siembra en sus corazones nunca las van a olvidar, sino que van a ser semillas que van a ser plantadas allí y un día van a dar fruto. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 1 y voy a contextualizarles más o menos cuál es la historia, pero para que ustedes sepan, estamos hablando de Josué. Josué, siervo de Moisés, Moisés, siervo de Jehová. Está Moisés con este pueblo listos a entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo a Josué, levántate tú y todo este pueblo y pasa el Jordán, que te voy a entregar la tierra que le prometí a sus padres. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Pero hay una promesa tremenda que está en el versículo 5 y 6. Josué 1, 5 y 6 dice, si la tiene, diga amén. Mira la promesa que Dios le hace a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí ya no está Moisés, Moisés ya está muerto. Pero imagínense esas palabras en la vida de Josué, cómo Josué recibió esas palabras. Recordemos que Josué por 40 años estuvo al lado de Moisés sirviéndole. Por 40 años Josué siempre acompañaba a Moisés a la montaña. Moisés se encontraba con Dios en la cumbre del monte Sinaí. Él subía con Josué y la Biblia dice que de una forma maravillosa, prácticamente Moisés hablaba con Dios como hablar con un amigo allá en la cumbre del monte. Y Dios le mostró todos los diseños a Moisés de cómo quería el templo y cómo querían muchas cosas, pero algo que siempre no podemos olvidar es que Josué siempre estuvo al lado de Moisés. Josué vio el poder, el mover de Dios a través de Moisés. Josué estuvo cuando Dios envió las 10 plagas a Egipto, él vio todos los milagros. Josué pasó por el medio del mar viendo una pared de agua a un lado y una pared de agua al otro. Josué estuvo al lado de Moisés cuando Moisés levantó la vara y se abrió el mar. Moisés hizo grandes cosas. Dice que la palabra de Dios que a través de Moisés Dios hizo cosas maravillosas, pero Josué siempre estuvo ahí y era su sombra. Imagínense en la responsabilidad. Pensemos en un momentico la responsabilidad de Josué en este momento. Él está a cargo del pueblo, pero Dios le dice una promesa: así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿No les parece tremendo? Porque era una promesa que Dios le estaba dando antes de entrar a esa tierra. Así como estuve con Moisés. ¿Por qué era necesario que Josué recibiera esa promesa? ¿Saben por qué es necesario? No solamente él, sino porque cada uno de nosotros recibamos promesas de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nos encontremos ante la adversidad y ante todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido, es lo único que nos va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? Es lo único. ¿Por qué Dios le dio estas promesas antes de que Josué emprendiera esa difícil tarea? Porque la promesa que Dios le da a uno es la que lo sostiene y lo alimenta.
es la que lo tiene a uno conectado con Dios. Entender que Dios no miente, Dios no se arrepiente. Entender que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios le dijo a Moisés: tú sacarás a este pueblo de Egipto, que fue la primera tarea. Y Moisés lo vio. Moisés vio cómo Dios hizo tantos milagros y maravillas, pero cumplió. Lo sacó de ser siervo de Faraón, los liberó. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando Dios promete algo, Él lo va a hacer. Era necesario que Josué recibiera esa promesa. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te va a poder hacer frente. Imagínate, cuando él se iba a enfrentar contra esos ejércitos, porque Dios le dijo algo, más adelante le dice algo tremendo a Josué. Dios le dice: porque los enemigos que van a enfrentar son más fuertes que tú. ¿Cómo ven esas palabras de ánimo? Tremendo. Le está diciendo: Josué, los enemigos que vas a enfrentar son más poderosos que tú. Pero le dice algo después: pero no temas, porque yo soy el que voy a pelear. Oh, es tremendo, no sé si lo está recibiendo. El enemigo es más poderoso que nosotros. Si usted lo mira de cierta manera, sí, claro, pero no estamos solos. Es Dios el que pelea por nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener aquí en el corazón, tenemos que tener en el corazón. Hace 8 días hablábamos y decíamos: necesitamos ser esos Caleb para esta generación, necesitamos ser esa generación que se levanta. Recuerden que solamente hubo 2 hombres con un espíritu diferente, Josué y Caleb. Ahora necesitamos ser esos Josués para esta generación. ¿Me están siguiendo? Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Mira lo que Dios le sigue hablando diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Josué, solo necesito 2 cosas: que te esfuerces. Que te esfuerces, Josué. Que te esfuerces. Y el esfuerzo requiere acción. Josué, requiero que cuando yo te diga que hagas algo, lo hagas. Josué, yo necesito que obedezcas, yo necesito que des una milla más, yo necesito que no te desanimes, yo necesito que no te canses. Josué, yo necesito que tú vayas adelante, porque detrás de ti va un pueblo, y si tú flaqueas, el pueblo va a flaquear. Josué, ¿lo está recibiendo? Si tú retrocedes, el pueblo va a retroceder, Josué. Tú no puedes mirar para atrás, no puedes echar para atrás. Aun cuando veas un ejército más numeroso que el tuyo, con armas mejores de las que tú tienes, con caballos y carros de hierro. Imagínense, en esa época habían carros de hierro jalados por caballos. Israel no tenía de ese tipo de armas. Pero cuando tú veas eso, no temas, no retrocedas, sino que siempre confía en mis palabras, porque yo soy el que peleó por ti. Josué, tremendo. Y pasa esto, más adelante Dios manda a Josué a santificarse. Santifícate tú y el pueblo. Algo que hace Josué para santificarse es que renueva el pacto del pueblo con Dios. ¿Cómo así? A través de la circuncisión. Dios le había dicho a Moisés y a Abraham que iba a haber un pacto físico, y era que todo niño varón de 8 días de nacido iba a circuncidarse, y esa iba a ser la señal de la consagración de cada uno de esos niños a Dios. Pero resulta que desde que ellos salieron al desierto, por 40 años no se habían circuncidado. O sea, había una generación que no se había santificado para Dios. Dios le dice a Josué: santifica al pueblo. Josué va un momento, ya estos niños son adultos, pero todo el pueblo, los varones se circuncidaron, renovaron su pacto. Mira lo que antecede antes una conquista. Y después de eso los manda a celebrar la Pascua. Recuerden que la Pascua fue esa fiesta que Dios instauró la noche en que ellos iban a salir de la tierra de Egipto. Y ahí venía el espíritu de muerte, y las puertas y las ventanas estaban cubiertas de sangre, y el espíritu de muerte no entró. Y era la celebración de que ellos esta noche fueron libres, y cada año debían celebrarlo. Era un recordatorio de lo que Dios hizo 40 años atrás. Ellos lo hicieron, y ahora pasan el Jordán de una manera sobrenatural.
pasan el Jordán de una manera en que Dios detiene las aguas y ellos pasan por un lugar seco y llegan a su primer ciudad por conquistar llamada Jericó. Diga Jericó. Jericó significa ciudad de la luna. Déjenme hablarles un poquito de lo que era esta ciudad. Era una ciudad, dicen los arqueólogos, que sus murallas medían aproximadamente, tenían una altura de 12 metros. 12 metros de alto. La muralla estaba totalmente rodeando la ciudad y de espesor tenía un espesor de 3 metros. Era dentro de la muralla, había gente que vivía ahí, o sea, eran tan grandes y tan anchas que habían apartamentos o lugares donde la gente podía vivir a nivel alto. O sea, para la época no había poder humano que pudiera penetrar estas murallas. Era una ciudad inconquistable, era impenetrable Jericó, no se podía, no. Yo creo que antes de eso tuvo que haber habido más ejércitos que intentaron entrar, pero no pudieron. Nadie jamás había conquistado Jericó. ¿Saben qué me dice eso? Es tremendo porque Dios los lleva, la primer ciudad a conquistar es una ciudad que ellos humanamente no van a poder conquistar. Es una ciudad en donde es imposible que ellos puedan lograrlo. Pero Dios quería darles una lección. Dios quería enseñarle algo no solamente a Josué, sino a todo el pueblo y a nosotros hoy en día. ¿Quieren saber qué? Amén. Y yo encontré 6 lecciones que aprendemos de esta conquista. 6 lecciones. Y yo quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 6 versículo 1. Josué 6, 1. Voy a leerles la versión Reina Valera. Amén. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Escúcheme, cuando cerraban las puertas de esa ciudad, no había nadie quien pudiera entrar. Ahora, en esa época, ¿cómo se tomaban las ciudades? Las ciudades se tomaban rodeándolas para que no entrara ni saliera comida. Pero las personas o los reyes que estaban adentro de estas ciudades, ¿ellos qué hacían? Ellos cavaban pozos de agua para tomar el agua de la tierra y no tener que entrarla. Pero también se abastecían muy bien para hacer, o sea, ¿quién se cansaba primero? Cuando dice que no entraba y no salía nadie, fue que lógico. Los habitantes de esa ciudad vieron que venían los israelitas, ya habían escuchado de ellos y ellos se resguardaron. Pero Dios los llevó a ellos, a este pueblo, a enfrentarse a un obstáculo muy gigante. ¿Y qué tal hubieran sido? Yo pregunto, 40 años atrás, los papás de ellos, que fue la primera generación, ¿cómo hubieran reaccionado al verse ante una muralla que no pueden conquistar? Recuerden que la primera generación no entró por su queja, no entraron porque no le creyeron a Dios, no entraron porque siempre anhelaban volver atrás, no tenían un espíritu obediente. Pero ¿qué si hubieran sido ellos los que hubieran estado al lado de esas murallas? De pronto hubieran murmurado también. Hubieran sido: Señor, pero ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para ver una ciudad que no podemos atravesar? Pero esta generación era diferente. Esta generación no era igual que la de sus padres. Ya habían pasado 40 años en el desierto. Habían visto morir a todos sus padres y a toda esa generación. Dios quería hacer algo diferente con ellos. Y yo te pregunto a ti en esta mañana algo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos enfrentamos a obstáculos más fuertes que nosotros? Yo quiero que pienses allí un momento. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras ante obstáculos que son imposibles? Situaciones que nosotros sabemos que no podemos. Pero tenemos una promesa que Dios nos ha dicho: te voy a entregar, te voy a dar. Y nosotros miramos humanamente y decimos: pero ¿cómo? Es imposible, Señor. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente? Y la primera lección, si quieres apuntarla: Dios nos lleva a conquistar cosas imposibles. Mira, Dios nos va a llevar a conquistar cosas que son realmente imposibles.
Dime si no es imposible el que el corazón de un hombre cambie. El que el corazón de un hombre se convierta a Dios. De que alguien vuelva a nacer de nuevo. Que deje su pecado. Que se arrepienta de todo corazón y ahora busque a Dios. Hay cosas que son, solo un milagro lo puede hacer. Yo no sé tú cuánto llevas orando por tu familia. Yo llevo orando muchos años por mi familia. Muchos años. Y orando para los que conocieron, perseveren, les sirvan a Dios, y para que a los que aún están renuentes se conviertan al Señor. Pero un milagro de conversión solamente lo hace Dios, porque ni porque nos sentemos y le recitemos la Biblia vamos a poder convencerlos. ¿Cuántos llevan orando? ¿Cuántos papitos llevan orando aquí por sus hijos? Y uno dice, pero es que lo veo tan difícil. Dios nos lleva muchas veces a enfrentarnos a cosas que para nosotros son imposibles. Para nosotros son imposibles. Mamás que están buscando un hijo hace muchos años y no han podido. Y humanamente no han podido y han pagado tratamientos muy costosos. Han hecho de todo, pero aún siguen en esterilidad. Y humanamente, cuando le dicen a uno, desahucian a esa persona, ese ser querido, le dicen, ya no queda sino esperar que se muera. Van haciendo las vueltas ustedes y uno se enfrenta y dice, Dios, me siento tan impotente. ¿Cómo creen ustedes que se sintió este pueblo al llegar a Jericó y ver esas murallas tan grandes? Es que es tremendo cuando, porque es que nosotros en la vida cristiana vamos a enfrentarnos a muchos Jericós. Tenemos dos opciones: empezar a lamentarnos y acampar al lado de Jericó y vivir ahí, mirando siempre es que si yo hubiera podido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera perseverado, y dejar que se nos vaya la vida. Y no entendemos de que detrás de Jericó hay muchas cosas más grandes que Dios tiene para darnos. O avanzamos y le creemos a Dios. Tenemos dos opciones: o dejamos que esas murallas nos paralicen y nos frenen de ese deseo que teníamos de servir, de ese deseo de hacer tantas cosas, o le creemos a Dios. ¿Tú qué escoges? ¿Tú qué eliges? Como yo les decía hace 8 días, ¿tú qué eliges? Segunda lección que aprendimos. ¿Quieren saber cuál es la segunda? Amén. Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Mira estas palabras. Es que hay veces las leemos muy tarde. Mira lo que el Señor le dijo a Josué. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora, yo pregunto, ¿y le había entregado a la ciudad? Literalmente, ¿se la había entregado? Cierto que no, pero Dios dijo que ya se la había entregado. ¿Cómo así? Es que Dios muchas veces nos va a decir la palabra, pero en nosotros está el creerla o no creerla. Segunda lección: conquistamos por fe. No sé si me estás entendiendo. Cuando conquistamos, conquistamos por fe. ¿Qué es fe? Dirás. Fe es la certeza, escucha. Fe, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que tú esperas, de lo que yo espero, pero con la convicción de lo que no lo estoy viendo. La certeza de lo que espero, pero no lo estoy viendo. Dios le dijo a Josué, he entregado esa ciudad, ya es tuya. Alguien que tenga lógica dice, bueno, Señor, pero si es que ellos están allá, yo estoy aquí, las murallas, no podemos entrar, ¿cómo que es nuestra? Dios muchas veces nos va a decir eso. Ya te he entregado, ya es tuyo. Una madre, recuerdo un testimonio de un hombre de Dios, un adorador, un salmista muy conocido hoy, que él nació en cuna cristiana, pero a la edad de 18, 17 años se apartó. Y se apartó totalmente, que entró a la universidad y ya llegaba borracho a su casa, y su papá y su mamá eran pastores de la iglesia. Y él ya llegaba borracho, no quería saber nada de Dios. Y cada vez, él lo dice hoy como testimonio, que cada vez que él llegaba a la casa, su papá le abría y le decía, llegó el predicador de Dios.
Y él todo borracho decía, pero mi papá, ¿qué es lo que está diciendo? Y se iba. Y volvía después, llegaba igual y salía su papá y le decía, llegó el ungido de Jehová. Y cada vez hacía lo mismo, hasta que llegó el día en que el Dios lo tocó. Y hoy en día sirve a Dios, no solamente él, sino con toda su familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a decir, profetiza, hijo de Dios, de hombre, profetiza sobre esos huesos secos. Profetizar es desátales vida, desátales vida. Profetiza lo que Dios quiere hacer en ellos. Habla lo que Dios quiere hacer en ellos. Háblales a esos huesos secos y diles, huesos secos, vivan ahora. Vivan ahora. Para eso Dios nos está llamando. Conquistamos por fe. Conquistamos muchas veces antes de que nosotros tengamos, es decir, Señor, si tú lo dijiste, hecho está. Si tu palabra lo ha dicho, yo lo creo que tú lo vas a hacer, Señor, en tu tiempo, Dios, a tu manera, Señor, yo lo creo. Hecho está, ¿lo reciben? Conquistamos por fe. Ahora, la cuestión no es tener mucha fe. ¿Cuántos de acá les gustaría tener harta fe? Amén. Pero la cuestión no es tener harta fe. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Yo ahí tengo granos de mostaza. En una charla una vez compramos granos de mostaza y se lo dimos a toda la iglesia. Y eso es tan pequeñito que si usted se descuida se le cae, se pierde, eso no se ve. Pero el Señor dijo que si teníamos la fe de ese tamaño íbamos a ordenarle a una montaña que se desarraigara y se plantara en el fondo del mar, y ella lo haría. Pero entonces la cuestión no es el tamaño de la fe. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y uno muchas veces ora así, Señor, aumenta mi fe, yo quiero tener mucha fe. Pero el punto no es ese. El punto no es tener mucha fe. El punto, ¿sabe cuál es? En quién tenemos puesta nuestra fe. ¿En quién tienes tú puesta tu fe? Porque si la tienes puesta en aquel que todo lo puede, tu fe puede ser lo más pequeña, pero lo vas a alcanzar. Puede ser muy pequeña, pero si la tienes puesta en Dios, lo que tú esperas, Dios te lo va a dar. ¿Lo recibes? Tercera lección que aprendimos. Josué 6, del 3 al 5. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Por favor, ayúdenme con el 5. Fuerte. Amén. ¿Cómo les parece esa estrategia? Imagínense. ¿Saben yo qué he aprendido? Que la estrategia de Dios no es mi estrategia. Uno muchas veces quiere decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Uno quiere decirle, Señor, yo quiero que sea así, así y así. Y cuando Dios no hace nada de eso, nos desanimamos y nos desinflamos y decimos no. Pero es que Dios termina haciéndolo a su manera. A su manera. Yo he orado específicamente por cosas y ayunado por cosas específicas, Señor, para que no se hagan. Y lo que he hecho es acelerar para que se hagan. Yo digo, Señor, pero si oré específicamente para que no pasara, ¿por qué se agilizó todo y pasó más rápido? Y he entendido que Dios es más grande, mis pensamientos están más pequeños y son más bajos que los de Él, de que sus pensamientos son más amplios y más grandes, que Dios sí ve el marco completo, nosotros no. Nosotros sí, nosotros somos muy finitos, nuestra mente no da para tanto, porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Mira, tú no sabes qué personas que te cruces en tu camino y dure
3, 4 meses contigo y tú puedas influenciarle, colocar en su corazón una semilla de fe, algo que esa persona se lleve, y tú la dejas de ver y tú te sientes desilusionado y dices, pero es que yo le predico a la gente y no veo que nadie cambie. Yo me desilusiono de ver que yo le hablo al uno, yo le hablo al otro, pero no veo que nadie me siga ni a la final veo un cambio real en ellos. Pero cuando pasa el tiempo tú te das cuenta que estuviste en el hilo de una vida, que Dios demoró tiempo, pero al final Dios de pronto te va a dejar ver el resultado. Yo recuerdo una vez que yo tenía en el restaurante que yo tenía, yo contrataba camionetas para que me llevaran al mercado y yo les hablaba y les evangelizaba. Y cada sábado yo le hablaba, le compartía y le hablaba mi testimonio, pero yo me desconecté de esa persona ni más, y al año y pico me lo volví a encontrar y empecé a hablar con él. Y él me empezó a contar qué pasó después de que nos dejamos de conectar. Me dice, mire que usted me habló, de verdad que sí, pero en esos días mi cuñado empezó a dar una iglesia y me invitó y fui a la iglesia y Dios me tal y me bauticé y estoy estudiando y y dice uno, wow, qué bendición. Dios me usó para cambiar el proceso para cambiar la vida de alguien. Me usó para ser parte en el proceso de esa persona. De pronto Dios no me permite a mí ver todo el marco completo, pero Dios está orando. ¿Cuántos lo reciben? Dios está orando en ellos. Dentro de esto aprendí algo también, que es Dios el que pelea por nosotros. No somos nosotros, es Dios el que pelea por nosotros. Yo quiero que me acompañen a Josué 23:3. Aquí Josué, es el último tiempo de Josué. Está a punto de morir y mira las palabras que le dice al pueblo. Josué 23:3. Josué 23:3. Dice, y vosotros, mira lo que Josué le dice al pueblo. Aquí ya Josué tiene 110 años, han pasado más o menos 30 años. Y dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué al finalizar sus días dice, realmente es Dios el que peleó por nosotros. Es Dios el que peleó por nosotros. Fue Él el que lo hizo. ¿Saben en qué consistía esta estrategia? Esta estrategia consistía en vayan los sacerdotes y lleven el arca de la presencia de Dios. Mira quiénes eran los primeros que iban adelante y que iban llevando en sus hombros la presencia de Dios. ¿Saben que esta ciudad la conquistaron sin pelear? Esta primer victoria la alcanzaron sin pelear. ¿Cómo así, pastor? Porque la estrategia consistía en que la presencia de Dios fuera delante de los soldados, delante de ellos, dándole una vuelta a esa ciudad. Y atrás iban sacerdotes con trompetas de cuero haciendo sonidos. Una vuelta, un día. Pero iban exaltando a Dios. Mira la forma en que peleó Israel. Ellos iban exaltando a Dios, exaltando al Rey de Reyes. Es una forma totalmente diferente a cómo pelearon los otros ejércitos. ¿Cómo debemos pelear nosotros? ¿Cómo debemos pelear nosotros? Exaltando a Dios. Exaltando a Dios. Un profeta intentó maldecir al pueblo de Israel y le pagaron. Dijo, maldice a ese pueblo. Uno de esos tantos enemigos que tuvo. Intentó maldecirlo 3 veces, pero no pudo. Escúchame, no pudo. Y le dijo el profeta al rey, solo hay una forma, escúchame, solo hay una forma de vencerlos, hazlos pecar. Porque si pecan, Dios se apartará de ellos. Y así hicieron. El rey envió mujeres prostitutas que llegaron al pueblo y contaminaron el pueblo. El pueblo pecó, Dios se apartó de ellos y vino juicio contra ellos. Mira la forma en que peleaba Israel. La forma en que peleaba Israel era adorando a Dios. Eso es ilógico
Escúchame, esto es ilógico para aquel que no conoce a Dios. Esto no tiene sentido para aquel que no ha tenido un encuentro con Dios. Esto es ilógico para aquel que no conoce el poder de Dios y el poder de las rodillas y el poder de exaltar a Dios. Porque mientras tú y yo perdemos tiempo, dicen algunos, buscando el rostro de Dios, adorándolo, exaltándolo, Dios está peleando por nosotros. En vez de dar tanta cantaleta, dobla tus rodillas y exalta a Dios. Después de desanimarte ante tus enemigos, ante tus adversarios, ante las circunstancias tan difíciles, dobla tus rodillas y exalta a Dios de los cielos y Dios peleará por ti. ¿Lo recibes? Esto aprendí yo y esto aprendemos de esta conquista. ¿Sabes qué es lo cuarto? Está en Josué 6, 10 y 11. Josué capítulo 6, versículo 10 y 11. Brenda, hace sofá, me prendes el reloj porque quedó. Josué 10, 11. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Mire, quiero volverlo a leer. Yo leo el 10 y ustedes el 11, amén. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. 11. Había una cosa: no pueden hablar entre ustedes. Algo que hizo Josué, Josué no les dijo, no les dio a ellos la estrategia. Aquí no dice que Josué se haya sentado con el ejército, con sus generales y le han dicho: bueno, la estrategia es esta, vamos a dar una vuelta un día, dos vueltas, así cada día hasta el séptimo día, y el séptimo, no. Aquí lo único que les dijo Josué es: vamos a dar una vuelta en silencio. Los soldados iban listos a pelear, iban dispuestos a lo que fuera, pero la estrategia era seguir a los sacerdotes que llevaban la presencia de Dios en silencio y no hacer nada. Y llegaron el primer día, dieron la vuelta y se fueron al campamento. ¿Por qué creen ustedes que Josué les dijo: no digan nada, quédense callados? ¿Ustedes creen que no hubiera empezado el uno al otro? ¿Qué estamos haciendo? Oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? Hubiera empezado a murmurar. ¿Saben cuál fue el pecado del anterior ejército? Que murmuraban unos a otros. El desánimo del uno se lo sembraba al otro, y este al otro, y este al otro, y este al otro, y hasta al otro. La duda de uno se lo sembraba a los otros. Pero Josué dijo: silencio, no van a decir nada. Simplemente sigan la presencia de Dios, simplemente sigan a los sacerdotes y guarden silencio. Y pasó un día. Yo me aguanto un día, yo no sé usted. Nosotros porque conocemos el final. Pero ¿qué tal nosotros ahí? Un día, 2 días, 3 días, 3 días, probando la paciencia de más de uno el Señor. 4 días. 5, yo creo que el 5 ya no hay fe. ¿Ya qué estoy haciendo aquí? 6 días. De pronto ya no hubieran salido el sexto día, ya no con la misma fuerza que salieron el primero. ¿Saben qué aprendí yo acá? Que Dios demanda obediencia. Lo que pasa es que muchas veces cuestionamos: ¿y por qué? Señor, pero dar una vuelta a unas murallas, ¿para qué? Señor, pero no me parece esa estrategia, Señor. La verdad, pensándolo bien, yo creo que estás un poco errado, Señor. Dios demanda obediencia. Cuando nosotros tuvimos nuestra primera reunión de hogar con nuestra esposa, eso fue en el conjunto donde nosotros vivíamos, y Dios nos dio esta estrategia. Y la estrategia consistía en que cada día íbamos a salir en la mañana con los dos y con una ovejita que teníamos, una o dos, y le dábamos orando una vuelta al conjunto. Y no decíamos nada y luego subíamos a orar al apartamento. Dios nos dijo:
es necesario que derriben las fortalezas espirituales que hay, porque habían muchas fortalezas en ese conjunto, muchas. Y Dios nos hizo y lo hicimos el primer día. Al segundo día lo hicimos, al tercer. El problema no fue ese, el problema fue el último día porque dimos 7 vueltas y los guardias nos miraban. Los celadores nos miraban dar una vuelta, dar otra, dar otra, dar otra. Pero cuando subimos y oramos y ordenamos que cayeran las murallas, de verdad que hubo un rompimiento espiritual en ese hogar. Había un fluir, algo se rompió. Diga, algo se rompió. Algo pasó. En nuestro apartamento algo pasó. Empezó a llegar la gente, empezaron a venir parejas, empezaron a ser tocadas, porque antes de eso había algo invisible que no podíamos percibir, algo que no entendíamos, era algo que dice uno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero después de eso algo pasó. Espiritualmente hay una oposición, espiritualmente hay cosas invisibles que nosotros no entendemos. Sentimos que hay algo que no nos deja avanzar. ¿Sí le ha pasado? Sentimos que hay algo que nos frena, que como que yo avanzo un paso pero retrocedo 2, sigo, pero yo quiero llegar allá, yo quiero servir, yo quiero hacerlo, pero espiritualmente hay algo que me echa para atrás. Y son esas barreras espirituales que necesitamos derribar. ¿Lo está entendiendo? El Señor nos dice muchas veces, ve y dile que te perdone. Y eso, pero Señor, otra vez con lo mismo, Señor. Ay, Señor, otra cosa, Dios. El Señor muchas veces nos dice, ve y dile a ese acreedor que te dé plazo, que tú le vas a pagar. Ay, Señor, pero algo más fácil, Señor. Señor. El Señor nos dice, ve y reconoce tu error, dile que tú te equivocaste. Así tú no lo hayas hecho, díselo. Ay, Señor, pero Dios, otra. Dios. Ve y ponte al servicio de la obra. Ay, Señor, pero con tantas ocupaciones es que es difícil. Ay, Señor, ve y lleva esa ofrenda. Ay, Dios, otra vez lo mismo. ¿Eso es obediencia o desobediencia? Obedecemos a medias. Sí, pero no. Y recuerden que obedecer a medias es desobediencia. Algo que aprendemos acá en este pasaje es que Dios demanda obediencia, iglesia. Dios nos demanda ser obedientes. Tú recibes la palabra, hace 8 días la recibiste, hace 15 días la recibiste. Dios tocó tu corazón, Dios te dijo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Tú saliste convencido, sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Sí, Señor, tengo la convicción, pero en la noche ya se te olvidó. Dios ya se te olvidó lo que Dios te dijo que debías hacer. Hombre, tenemos que ser personas de convicciones, personas de principios, personas que lo que nos proponemos lo hacemos. Lo hacemos. Recuerda, hay 2 generaciones, una que va a dar vueltas por un desierto toda su vida y hay otra que va a entrar a esa tierra que Dios le ha prometido. ¿Lo recibes? ¿Qué quieres tú? ¿Seguir dando vueltas en un desierto, repitiendo procesos, viendo cómo otros sí pasan y sí porque ellos sí pasaron, porque ellos sí? Un día te sientas y ves a esa persona que tú sabes que le daba temor a hablar, que se paralizaba, pero a la vez pararse aquí y empieza a predicar y dice, ay, mira, ¿cómo pudo ser? Dice, porque ya pudo vencer ese Jericó, pudo atravesar esos obstáculos. Tú no te quedes ahí. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te quedes ahí. Quinta lección que aprendí. Josué 6, 12, 14, escucha. Dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14, ¿me ayudan por favor? ¿Saben qué demanda Dios? Perseverancia. Diga, perseverancia. Porque es que muchas veces empezamos y no terminamos las cosas. Y en Dios hay que terminar lo que iniciamos. ¿Cuántos de acá han intentado iniciar
primer nivel y van a mitad y no, otra vez se devuelven. Y al otro semestre, ¿en qué nivel? Primero, pero si hace dos semestres me dijo que estaba en primero. No es que cada vez que intento me devuelvo, cada vez que intento. No, hay que romper el ciclo. Porque así como es en la iglesia, es en todo lado. Empezó una carrera y la dejó a media. ¿Qué título es? Pues no sé si uno no alcanza a terminar, ¿qué título le leen a uno? Ninguno. No es que emprendí un negocio, emprendí algo que tremendo, pero ya inicié y no, ya me desanimé. No, eso ya no. Eso es muy difícil. Ay, no, eso es muy difícil. Tenemos que perseverar, iglesia. Tenemos que ser perseverantes y en el Señor, en los caminos del Señor, hay que perseverar. Hay que perseverar. Mira lo que encontré, la definición, por acá la tengo. Perseverancia significa permanecer firme y constante. Permanecerme firme y constante. Mira lo que Jesús dice en Apocalipsis, escucha, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Iglesia, tenemos que aprender a perseverar. Así como ellos aprendieron, por 6 días perseveraron, no se cansaron ni en el primero, ni en el segundo, ni en el sexto, ni en el séptimo, sino que perseveraron y vieron lo que Dios hizo con sus ojos. ¿Tú quieres ver lo que Dios va a hacer con tu familia? ¿Tú quieres ver lo que Dios quiere hacer con tu familia? Persevera. Persevera. Persevera, iglesia, no te desanimes, no te canses. Persevera. Persevera en las oraciones por tu matrimonio, no te canses. Persevera en las oraciones por tus hijos, no te canses. Persevera en las oraciones por tus discípulos, no te canses. Persevera por ti mismo. Alguien me dijo un día, los mayores enemigos de una persona están dentro de la persona. Tus temores, tus ataduras, la tradición que no sueltas, el mundo que está amarrando tu corazón y no lo dejas. Esos son tus enemigos. Levántate y derríbalos si quieres avanzar. Si quieres avanzar. Amén. Y la sexta lección que aprendimos, Josué 6, 15 y 20. Y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 20. ¿Me ayudan, por favor? Y los sacerdotes, ¿sí? Amén. ¿Saben yo qué aprendí acá? Y lo que me ha guardado aquí, lo que he guardado aquí en mi corazón, es que no hay nada imposible para Dios. ¿Lo recibes? Nada hay imposible para Dios. Ayúdame a predicar, por favor, dile a la persona que tiene a tu derecha, nada hay imposible para Dios. Ahora mira al otro lado o atrás si los tienes, dile, nada hay imposible para Dios. Nada. No hay corazón que Dios no pueda tocar. No hay gigante que Él no pueda derribar. No hay huesos secos que Él pueda hacer que vivan. No hay circunstancias que Él no pueda cambiar. Escúchame, no hay reinado que Él no pueda derribar. No hay nada imposible para Dios. ¿Lo recibes? No hay nada imposible para Dios. Colócate la mano en tu corazón, ahora repítelo a ti mismo y dile, no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Iglesia, esto está en Lucas 1:37, cuando el ángel se le apareció a María, a la Virgen María, y ella le preguntó después de que él le mostró todo el plan y su propósito, y le dijo, ¿cómo podrá ser quedar yo embarazada sin conocer a un varón? El ángel le dijo, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Yo te digo a ti en esta mañana, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón
y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.